En las brumosas calles de Venecia, donde el agua susurra secretos y la noche es cómplice de los amantes y los conspiradores, se desarrolla una historia de misterio, pasión y fatalidad. La cita, una de las narraciones más evocadoras de Edgar Allan Poe, nos transporta a un mundo de belleza decadente, donde la tragedia y el destino se entrelazan. Entre palacios iluminados por la melancolía y reflejos traicioneros, un encuentro predestinado marcará el rumbo de una obsesión fatal. En este relato, Poe nos sumerge en una atmósfera hipnótica de emociones contenidas, secretos enterrados y un amor que desafía a la muerte misma. Capítulo 1. Encuentro en el Puente de los Suspiros. La medianoche extendía su velo de sombra sobre la ciudad de los canales, donde las aguas se tornaban espejos de la penumbra y los susurros de la brisa parecían antiguas plegarias. Venecia dormía envuelta en un manto de silencio, apenas interrumpido por el chapoteo ocasional de una góndola que surcaba las aguas con su carga de secretos y destinos entrelazados. Desde la plaza de San Marcos hasta los callejones más oscuros, la ciudad parecía contener el aliento, como si presintiera que aquella noche no sería una más en su inmemorial historia. El gran reloj de la piazza acababa de marcar la 5:00 hora de la noche italiana cuando, en el más profundo de los silencios, se oyó un suspiro largo y etéreo. Parecía surgir del alma misma de la ciudad, como si los muros del viejo palacio ducal lo hubiesen exhalado tras siglos de guardar secretos. Aquel eco de desconsuelo se deslizó por los muros de mármol, se filtró entre las sombras de los arcos góticos y se escurrió hasta el Puente de los Suspiros, ese pasadizo elevado que tantas veces había visto cruzar a prisioneros condenados, quienes, en su último aliento de libertad, miraban por sus enrejadas ventanas las aguas oscuras del canal que corría bajo sus pies. Bajo ese puente, en una góndola solitaria, un hombre permanecía inmóvil. Vestía un ropaje oscuro, acorde con la hora y el ambiente, y su silueta se dibujaba apenas en el reflejo incierto del agua. Su semblante era una paradoja de serenidad y expectación. Observaba el puente con una intensidad casi sobrenatural, como si aguardara una señal, un susurro que diera sentido a su espera. Sus ojos, profundos como el abismo de la laguna, recorrían la estructura con la devoción de quien contempla un altar. Desde el otro extremo del canal, el suave sonido de unos pasos se hizo audible. No eran pasos apresurados ni vacilantes, sino firmes y acompasados, como si cada uno de ellos estuviera guiado por una voluntad irrevocable. Entonces, de entre las sombras emergió una figura esbelta y etérea, envuelta en un velo de misterio. Sus cabellos oscuros caían en cascada sobre sus hombros, y su andar tenía la elegancia de una aparición espectral. La luz titilante de un farol cercano reveló su rostro por un instante, la piel pálida como el alabastro, los labios teñidos por una leve tensión y los ojos, aquellos ojos que parecían reflejar todas las estrellas de la bóveda celeste, y al mismo tiempo, un océano insondable de tristeza. La mujer se detuvo en el centro del puente. Se aferró al pretil de piedra con una delicadeza casi reverencial, como si su contacto con la estructura fuese un rito sagrado. Sus dedos finos y temblorosos recorrieron la superficie fría, y en sus labios se dibujó una leve sonrisa, apenas un susurro de emoción contenida. Desde la góndola, el hombre observó cada uno de sus movimientos con un interés casi devocional. Finalmente, rompiendo el hechizo del silencio, su voz se elevó, suave pero inquebrantable. «¿Has venido?» La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. Fue un instante eterno, un choque de miradas en el que el tiempo dejó de existir. Había en ella algo indescriptible, una mezcla de ansiedad y resignación, de miedo y de anhelo. «No podía hacer otra cosa», respondió ella con un hilo de voz que se perdió en la brisa nocturna. El hombre asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo, sin apartar la mirada. Ella cerró los ojos por un instante, como si buscara en su interior el valor necesario para dar el siguiente paso. Luego, con la voz apenas audible, murmuró: «Sí, lo sé». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de la mujer. No por el frío, pues la noche era templada, sino por la certeza de que, en ese momento, su destino había quedado sellado. Las aguas del canal reflejaron el brillo tenue de la luna, que asomó tímidamente entre las nubes. La góndola se balanceó levemente cuando el hombre se levantó, ofreciendo su mano a la dama. Ella titubeó apenas un segundo antes de aceptarla. Al hacerlo, sintió el calor de aquella palma firme y decidida, un contraste absoluto con la frialdad de la piedra del puente que aún permanecía bajo sus pies. Juntos, descendieron con cautela hasta la embarcación.
Él la guió con suavidad, ayudándola a acomodarse en el asiento de terciopelo negro. Un instante después, la góndola se deslizó silenciosa sobre la superficie del canal, llevándolos lejos del puente de los suspiros, lejos del bullicio de la plaza, lejos de todo lo que alguna vez habían conocido. Venecia quedó atrás, sus luces reflejadas en el agua como una visión de otro mundo. Solo el murmullo del canal y el suave roce del remo contra la corriente acompañaban a los dos pasajeros que navegaban en dirección a un destino incierto. En algún lugar, un reloj dio una campanada solitaria, un recordatorio de que el tiempo seguía su curso implacable. Pero para ellos, en ese momento, el tiempo ya no existía. Capítulo 2. El grito en la noche veneciana. La góndola avanzaba con un sigilo espectral por los estrechos canales de Venecia, deslizándose como un ente sin peso sobre la superficie negra del agua. El único sonido perceptible era el murmullo rítmico del remo al cortar el reflejo de la luna, una luna velada por nubes que parecían conspirar para ocultar los secretos de aquella noche. El hombre y la mujer viajaban en un silencio denso, casi tangible, como si cualquier palabra pudiera quebrar el delicado equilibrio que los mantenía suspendidos entre la realidad y la ensoñación. La dama, envuelta en su capa de terciopelo oscuro, mantenía la mirada fija en el vacío, su mente vagando por laberintos invisibles. El peso de lo que acababa de hacer, el haberse alejado de la seguridad de su hogar, el haberse embarcado en aquella travesía incierta, se abatía sobre ella con la fuerza de una marea imparable. Su corazón latía desbocado, aunque su rostro seguía sereno, como esculpido en mármol. El hombre, sentado frente a ella, la observaba en la penumbra. Su semblante, aún en la oscuridad, revelaba una intensidad que desmentía su aparente calma. La miraba como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de su presencia, cada respiro, cada titubeo en la comisura de sus labios. Entonces, el silencio fue quebrado. Desde algún punto del canal, resonó un grito. No fue un grito común, ni un alarido de embriaguez como los que a veces irrumpían en las noches de festividad. Fue un grito desgarrador, un aullido de puro horror que laceró la quietud de la ciudad como una hoja afilada. La mujer se estremeció y sus manos, hasta entonces recogidas sobre su regazo, se crisparon sobre la tela de su vestido. ¿Lo oíste?, susurró, sin poder ocultar el temblor en su voz. El hombre no respondió de inmediato. Su expresión se endureció mientras clavaba la vista en la negrura que los rodeaba. Había algo en aquel grito que no pertenecía al mundo ordinario, algo que erizaba la piel como un presentimiento funesto. El gondolero, un hombre mayor de ojos cansados, detuvo la embarcación y alzó la mirada hacia los balcones y callejones que se erguían a ambos lados del canal. «Santa María», musitó en un tono apenas audible, haciendo la señal de la cruz con torpeza. La mujer se giró instintivamente hacia su compañero. «¿De dónde ha venido?». Él ladeó la cabeza, como si intentara rastrear el origen del sonido. Pero el grito había sido como un relámpago en la oscuridad, fulminante, cegador y efímero. Solo el eco quedaba, reverberando en las piedras húmedas de la ciudad. El gondolero apretó los labios y murmuró: «Ha venido del canal de San Marcos». «El canal de San Marcos». Las palabras pesaron sobre la atmósfera con una gravedad imposible de ignorar. La mujer sintió un frío reptar por su espalda, aunque la noche seguía sofocante. El hombre miró al gondolero con severidad. «Llévanos allí». El barquero parpadeó, sorprendido. «Señor, allí no hay nada más que sombras y agua». «Entonces no hay nada que temer», respondió el hombre con una media sonrisa. Pero su sonrisa no alcanzó a iluminar sus ojos. La góndola reanudó su viaje, aunque esta vez las sombras parecían más densas y el aire más denso. Cada curva del canal se convertía en una amenaza velada, cada puente bajo el cual pasaban era una bóveda que parecía cerrarse sobre ellos. La mujer sintió la urgencia de hablar, de romper el conjuro que parecía haberse cernido sobre ellos desde el momento en que aquel grito había desgarrado la noche. «¿Crees que fue un accidente?», preguntó en voz baja. El hombre tardó un instante en responder. «Si lo fue», murmuró, «alguien, en este mismo instante, está viendo su última estrella». La mujer cerró los ojos, intentando apartar la imagen que aquellas palabras evocaban. Pero la noche, con su cruel insistencia, no permitía distracción alguna. El gondolero tomó un desvío y la barca emergió en un canal más amplio. En la distancia, entre la bruma nocturna, comenzaron a vislumbrarse las luces del Palacio Ducal y la boca del canal de San Marcos.
Pero algo en la escena no encajaba. Había antorchas encendidas, y no era normal que a esas horas la plaza estuviera iluminada con tanta intensidad. La mujer se incorporó levemente, apoyándose en el borde de la góndola, y sintió un escalofrío al notar que no era la única espectadora de aquel escenario. Desde las ventanas de los palacios, desde las escalinatas que descendían al agua, figuras emergían como sombras, observando el mismo punto con el mismo aire de inquietud contenida. Y entonces lo vio. Cerca de la desembocadura del canal, un grupo de personas se agolpaba al borde del agua. La luz de las antorchas iluminaba sus rostros pálidos y sus ojos dilatados por el espanto. Sobre la superficie oscura del canal flotaba algo que, al principio, pareció solo una sombra más. Pero entonces la corriente lo arrastró un poco hacia la luz. Era un niño. Su pequeño cuerpo flotaba boca abajo, los cabellos mojados pegados al rostro. La corriente lo empujaba suavemente hacia las escalinatas de mármol del Palacio Ducal, donde una figura solitaria permanecía inmóvil. Una mujer de vestido blanco. No gritaba, no lloraba. Solo miraba fijamente el agua con los labios entreabiertos, como si intentara pronunciar un nombre que su alma se negaba a aceptar. La góndola llegó más cerca, y entonces la dama en el bote reconoció a la mujer en la orilla. Era la marquesa Afrodita de Mentoni. Y el niño flotando en el agua. Era su hijo. La noche, que antes era solo un manto de penumbra, ahora se había convertido en un sudario de tragedia. Capítulo 3. La tragedia en el canal oscuro. Venecia, la ciudad de los suspiros y las sombras, se hallaba suspendida en un instante de pesadilla. La brisa nocturna, siempre impregnada del aroma de la laguna, se sentía ahora pesada, densa, como si un presagio fúnebre flotara en el aire. El leve murmullo del agua se fundía con los murmullos ahogados de los curiosos que, desde los balcones y las escalinatas de mármol, contemplaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. El cuerpo del niño, pálido e inerte, flotaba en la oscura superficie del canal. Su pequeño rostro estaba oculto por la espesura de sus cabellos mojados, y sus ropas, empapadas, lo envolvían como un sudario improvisado. No había movimiento en él, ni un temblor, ni un respiro. Solo la lenta danza de la corriente, llevándolo en dirección a las sombras. La marquesa Afrodita de Mentoni permanecía de pie sobre las losas de mármol negro de la entrada de su palacio, su vestido blanco iluminado por el resplandor incierto de las antorchas. Sus pies descalzos, pequeños y delicados, brillaban a la luz de la luna. Su silueta, esbelta y temblorosa, parecía una estatua trágica esculpida por la misma tristeza. No gritaba, no sollozaba. Sus ojos, grandes y oscuros como el mismo canal, estaban clavados en la figura inmóvil de su hijo. La mujer de la góndola, testigo involuntaria de aquel drama, sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca había visto a la marquesa tan frágil, tan despojada de la máscara de altivez con la que solía adornar sus días en Venecia. Su belleza, antes etérea y casi intocable, parecía ahora teñida de una angustia indecible. El hombre a su lado no apartó la vista de la escena. Sus ojos seguían fijos en Afrodita, estudiándola con una intensidad inquietante. Era como si estuviera leyendo en su rostro un lenguaje que nadie más podía comprender. El gondolero, tembloroso, acercó la embarcación a la orilla. Nadie les prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en el niño que flotaba, en la madre que no lloraba, en la tragedia que se desarrollaba bajo la luz de la luna. «Dios santo», murmuró el barquero, haciendo de nuevo la señal de la cruz. Entonces, un nuevo movimiento rompió el espeso silencio. Desde la penumbra de la prisión de la antigua república, un hombre emergió. No caminaba con la vacilación de un espectador sorprendido ni con la prisa de un rescatista desesperado. Su paso era firme, casi ritual. Su capa negra ondeaba ligeramente al ritmo de la brisa. En su rostro se dibujaba una expresión de absoluta determinación, como si su destino estuviera escrito en aquel instante y él lo aceptara sin vacilación. Sin pronunciar palabra, sin dudar un solo instante, el hombre se inclinó al borde del canal, y en un movimiento fluido, se lanzó de cabeza al agua. El chapoteo resonó con violencia en la noche. Un estremecimiento recorrió a los espectadores, y la marquesa dio un leve paso hacia adelante, como si un reflejo involuntario la obligara a acercarse. Las aguas se agitaron. Durante un instante, todo pareció detenerse. Y luego, el milagro. La figura del hombre emergió de las profundidades con el niño en sus brazos.
Sus ropas estaban empapadas, su cabello chorreaba, pero su expresión era inmutable. En sus brazos, el pequeño tosió débilmente. El niño respiraba. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. La marquesa, hasta entonces paralizada, dio un paso más. Y otro. Su rostro, antes lívido, se iluminó con un destello de esperanza. El rescatista depositó con delicadeza el pequeño cuerpo sobre las losas de mármol. La luz de las antorchas reveló su rostro por primera vez. Era joven, de facciones nobles y ojos oscuros, cuyo brillo parecía contener el peso de innumerables secretos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Afrodita se inclinó sobre su hijo con una lentitud casi reverencial. Sus dedos temblorosos rozaron la piel aún húmeda del niño, como si temiera que fuera una ilusión, un espejismo de su deseo. Entonces, por primera vez, la madre sollozó. No fue un llanto común, ni un grito de desesperación. Fue un sollozo hondo, contenido, el lamento de un alma que había tocado el abismo y regresado. Pero el rescatista no esperó más. Sin pronunciar palabra, sin siquiera mirar a la marquesa, se giró y comenzó a alejarse. La multitud lo observó con asombro. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué su presencia evocaba un aire de misterio insondable? Afrodita, aún de rodillas junto a su hijo, levantó la vista. Su mirada lo siguió como una súplica muda. Y entonces, lo llamó por su nombre. Octavio. El hombre se detuvo. Fue un instante eterno. Luego, sin volverse, respondió en voz baja. Nos encontraremos al amanecer. Y desapareció en las sombras. Afrodita se quedó en silencio, con los labios entreabiertos y el rostro aún bañado por lágrimas. No respondió. No pudo. La mujer de la góndola sintió un escalofrío recorrer su espalda. La escena que acababa de presenciar no era solo la historia de una madre y su hijo. Era algo más. Algo enterrado en los cimientos de la ciudad misma, algo que latía en la oscuridad de los canales, algo que había resurgido con la aparición de aquel hombre. El acompañante de la dama en la góndola suspiró. Así que era él, murmuró, más para sí mismo que para ella. La mujer lo miró, desconcertada. ¿Quién? El hombre se limitó a esbozar una sonrisa enigmática. Alguien que nunca debió regresar a Venecia. La barca se alejó lentamente de la orilla, perdiéndose en las sombras del canal. La noche aún no había terminado. La tragedia apenas comenzaba. Capítulo 4. La marquesa Afrodita y su lamento silencioso. La noche en Venecia continuaba su marcha inexorable, pero para la marquesa Afrodita de Mentoni, el tiempo había perdido su significado. Allí, de rodillas en el mármol húmedo de la entrada de su palacio, abrazaba el cuerpo de su hijo rescatado como si con ello pudiera asegurarse de que el destino no se lo arrebataría de nuevo. Las luces de las antorchas reflejaban la palidez de su rostro, aún perlado por lágrimas que caían silenciosas, una a una, sin que nadie se atreviera a interrumpir su duelo personal. Los espectadores, que minutos antes habían contenido el aliento ante la posibilidad de una tragedia irreparable, comenzaban a dispersarse. Murmuraban entre ellos con voces apagadas, susurrando teorías, especulaciones, pero sobre todo, nombres. Y entre todos esos nombres, uno se repetía con la insistencia de una plegaria maldita: Octavio. Afrodita no se movió. Se limitó a apretar los ojos y a inclinarse aún más sobre su hijo, como si quisiera encerrar en su abrazo todo lo que alguna vez fue suyo y ahora, de alguna manera inexplicable, sentía que le estaba siendo arrebatado. Porque lo sabía. Sabía que el hombre que había emergido de las sombras, el que se lanzó sin vacilar a las aguas oscuras para salvar a su hijo, era alguien a quien ella jamás debió volver a ver. El pequeño se removió entre sus brazos, respirando con dificultad, pero vivo. Su piel aún estaba helada, su aliento apenas perceptible, pero los ojos de Afrodita se llenaron de un amor desesperado al comprobar que su corazón seguía latiendo. Entonces, una voz rasgó el silencio. Ha sido una noche inolvidable, querida mía. Afrodita levantó la vista lentamente. Frente a ella, apoyado contra el umbral de la gran puerta de su palacio, estaba Mentoni, su esposo. Vestía con la elegancia propia de un noble veneciano, con una capa oscura ribeteada en oro y un sombrero ladeado que ocultaba parte de su frente. Pero sus labios dibujaban una sonrisa burlona, y sus ojos, ojos fríos como el mármol de la ciudad, la observaban con una mezcla de burla y desdén. Dime, mi amor, continuó,
cruzando los brazos. ¿Qué se siente recibir la ayuda de un fantasma? El aire en torno a ellos pareció congelarse. Afrodita no respondió. Sus dedos se crisparon sobre la tela empapada de su vestido. Mentoni avanzó un paso, acercándose a ella con la lentitud de un felino acechando a su presa. Venecia entera hablará de esto mañana. No cabe duda de que ha sido una velada espectacular, dijo, con una ironía envenenada. Primero, el accidente de nuestro hijo, una desgracia, sin duda. Pero después, después. ¿Quién habría imaginado que el mismísimo Octavio de Villiers, el hombre que desapareció sin dejar rastro hace 5 años, resurgiría de entre los muertos para salvar a nuestro hijo? Afrodita sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Basta, susurró, con un hilo de voz. Pero Mentoni no se detuvo. Oh no, Querida. No basta. ¿Qué crees que dirá la gente? ¿Qué pensará la nobleza veneciana cuando se enteren de que el hombre que una vez fue el más grande amor de la marquesa Afrodita ha vuelto a la ciudad? Afrodita cerró los ojos con fuerza, como si aquel gesto pudiera protegerla de las palabras de su esposo. Pero era inútil. Mentoni se agachó hasta quedar a su altura. Y dime, mi amor, susurró junto a su oído, ¿qué responderás cuando te pregunten por qué susurraste su nombre como una plegaria? Afrodita sintió que su cuerpo temblaba. Mentoni sonrió, satisfecho. Se incorporó con elegancia y, con un gesto de la mano, hizo que 2 sirvientes se acercaran. Llévenla dentro, ordenó. Y que se ocupen del niño. Los criados, con evidente nerviosismo, ayudaron a la marquesa a levantarse. Afrodita no protestó. No había fuerzas en su cuerpo, ni en su espíritu. Solo el eco de un nombre en su mente, repitiéndose una y otra vez, como una melodía maldita. Tavio. La puerta del palacio se cerró con un golpe sordo, y la noche volvió a sumergirse en su silencio. Pero en algún lugar de Venecia, entre las sombras de los canales, un hombre caminaba con el paso de quien ha sellado su destino. Un hombre con el cabello aún húmedo y la mirada cargada de recuerdos. El hombre que nunca debió regresar. Capítulo 5. El extraño rescatador. Las calles de Venecia parecían respirar en la penumbra, sus callejones sinuosos y canales oscuros envolviendo la ciudad en un letargo melancólico. Bajo la luz mortecina de los faroles, un hombre caminaba con paso firme pero silencioso, como si temiera despertar a las sombras que dormían en las piedras húmedas. Octavio de Villiers había regresado. Su capa, aún empapada por la inmersión en el canal, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, y el agua goteaba de sus cabellos en desorden, dejando un rastro apenas perceptible sobre los adequines. Sin embargo, su rostro no reflejaba ni fatiga ni preocupación. Solo una calma férrea, un dominio absoluto de sí mismo. Cruzó el campo San Zaccaria y siguió avanzando por una callejuela estrecha hasta llegar a una pequeña puerta de madera desgastada por el tiempo. Golpeó 3 veces con los nudillos y esperó. La puerta se entreabrió con cautela. ¿Quién va?, susurró una voz ronca. Alguien que no debería estar aquí, respondió Octavio. El sonido de un cerrojo corriendo antecedió la apertura de la puerta. Un anciano de barba canosa y mirada astuta lo examinó de arriba abajo. Santo cielo. Susurro. Creí que estabas muerto. Octavio sonrió levemente. No te preocupes, Giovanni. Esa creencia era conveniente para muchos. El viejo gondolero apartó la puerta y le hizo señas para que entrara. El interior de la pequeña casa estaba sumido en penumbras, iluminado solo por una lámpara de aceite que temblaba sobre una mesa de madera. El lugar era humilde, con paredes de piedra y muebles gastados, pero emanaba un calor reconfortante, un refugio en medio de la vastedad opresiva de Venecia. 5 años, murmuró Giovanni, sirviendo un poco de vino en un vaso tosco. 5 años han pasado desde que desapareciste. Hubo rumores, claro. Algunos decían que habías sido asesinado. Otros que habías escapado lejos, a Oriente. Pero nadie, absolutamente nadie, pensó que volverías. Octavio tomó el vaso y bebió un sorbo, dejando que el líquido ardiente le templara la garganta. Y sin embargo, aquí estoy. El anciano lo observó con ojos inquisitivos. No has vuelto por nostalgia, eso está claro, dijo, entrelazando los dedos sobre la mesa. ¿Por qué regresaste, Octavio? El silencio se instaló entre ambos. Fuera, el viento sopló a través de los canales,
levantando murmullos entre las sombras. Afrodita, susurró finalmente Octavio, su voz apenas un eco. Giovanni cerró los ojos con un leve suspiro. Sabía que sería por ella, murmuró, sacudiendo la cabeza. Pero dime, ¿para qué? Ella pertenece ahora a Mentoni. ¿No has visto lo que se ha convertido esa casa? Un nido de intrigas y secretos. Si crees que puedes simplemente regresar y... No he venido a reclamar nada, interrumpió Octavio con voz firme. Sé bien lo que ha ocurrido en mi ausencia. Sé que Afrodita es la esposa de Mentoni. Sé que ha llevado una vida en la que yo no tengo lugar. Entonces, ¿por qué? Octavio bajó la mirada hacia su vaso, observando las ondulaciones del vino como si allí pudiera hallar respuestas. Porque ella me llamó. El viejo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El rescatador levantó la vista, y en sus ojos oscuros había un destello de algo profundo, algo que Giovanni no pudo descifrar de inmediato. Porque cuando la vi esta noche, cuando la sostuve en aquel instante en que la muerte y la vida se rozaban en las aguas del canal, ella no me vio como a un extraño. No me vio como a un espectro del pasado. Me vio, como si nunca me hubiera dejado de esperar. El anciano guardó silencio. La lámpara tembló con una corriente de aire furtiva. Finalmente, Giovanni se inclinó un poco sobre la mesa y habló con voz grave. Escúchame bien, Octavio. No eres el único que sabe que estás aquí. Mentoni te vio. Y si hay algo que ese hombre no tolera es que le recuerden que hubo un tiempo en que su esposa perteneció a otro. Octavio esbozó una sonrisa cínica. Mentoni nunca tuvo su corazón. Y eso lo vuelve aún más peligroso. Hubo un largo silencio entre ambos. El viento seguía susurrando afuera, como si Venecia misma estuviera escuchando su conversación. Finalmente, Octavio dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Mañana al amanecer tengo una cita, dijo con calma. No sé si es con mi destino, o con mi final. El anciano lo miró con preocupación. No hagas esto, muchacho. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Octavio caminó hacia la puerta y la abrió. Antes de salir, se detuvo y miró por encima del hombro. El pasado no siempre se deja olvidar, Giovanni. A veces, regresa para cobrarse lo que es suyo. Y con esas palabras, desapareció en la noche, dejando tras de sí solo el eco de un nombre que aún ardía en su alma. Afrodita. Capítulo 6. El enigma de Mentoni. El alba aún no había teñido los cielos de Venecia cuando en el interior del Palacio Mentoni las sombras parecían más densas que nunca. La vasta residencia, con sus interminables corredores de mármol y sus altas bóvedas ornamentadas, era un reino en el que la oscuridad reinaba incluso durante el día. Los candelabros colgaban con un fulgor mortecino, proyectando destellos inciertos sobre los muros cubiertos de tapices dorados y pinturas de rostros sin sonrisa. En el corazón de aquel laberinto, en una cámara amplia y ricamente decorada, el marqués de Mentoni permanecía de pie junto a un ventanal, observando las aguas negras del canal. Vestía con la meticulosa elegancia de siempre, pero su postura traicionaba una inquietud contenida. La luz de una lámpara de aceite resbalaba sobre su rostro afilado, acentuando la dureza de sus rasgos y el brillo gélido de sus ojos. Tras él, un hombre aguardaba en silencio. Era alto y de complexión delgada, con una expresión indescifrable y una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un tajo de advertencia. «Dime que lo has seguido», ordenó Mentoni sin apartar la vista del agua. El hombre de la cicatriz inclinó la cabeza. «Sí, mi señor». Después de abandonar el canal, fue al distrito de San Zaccaria. Se refugió en la casa de un anciano gondolero llamado Giovanni. Pasó allí parte de la noche y luego desapareció de nuevo entre los callejones. Mentoni dejó escapar un leve suspiro. «Así que está realmente aquí», musitó, casi para sí mismo. Después de todos estos años. El hombre tras él no respondió. No era su lugar hacer preguntas. Mentoni se giró lentamente, su expresión impasible, aunque sus ojos relucían con una intensidad peligrosa. 5 años han pasado desde que creímos haber cerrado este capítulo, dijo, con una calma inquietante. 5 años desde que este hombre desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo preguntas y susurros. Dio un paso hacia su subordinado y su tono se volvió más severo. Y ahora vuelve. No por fortuna. No por casualidad. Hizo una pausa, y la llama de la lámpara parpadeó como si respondiera a su tensión.
Ha vuelto por ella. El silencio se extendió como una sentencia inapelable. El hombre de la cicatriz cruzó los brazos. ¿Qué desea que hagamos, mi señor? Mentoni se acercó a la mesa de caoba tallada donde reposaba una copa de cristal tallado, aún llena de un licor ámbar. La tomó entre sus dedos y la giró lentamente, observando los reflejos de la luz en su superficie. Aún no harás nada, dijo finalmente. Déjalo creer que Venecia sigue siendo la misma ciudad que dejó. Déjalo creer que aún tiene poder sobre ella. Bebió un sorbo del licor y sonrió, aunque su sonrisa era más un filo que una muestra de placer. Pero mantén a nuestros hombres cerca. Que no dé un paso sin que lo sepamos. El subordinado asintió y se dispuso a retirarse. Pero antes de que alcanzara la puerta, la voz de Mentoni lo detuvo. Una cosa más. L'ombre girò la cabeza. Mentoni lo observó con una expresión inescrutable. Averigua si Afrodita sabía que volvería. El subordinado titubeó un instante antes de asentir. Como ordene, mi señor. Cuando la puerta se cerró tras él, Mentoni permaneció de pie en el mismo lugar durante largos minutos, su copa ahora vacía entre los dedos. Luego, sin prisa, cruzó la habitación hasta un mueble de madera oscura. Abrió un pequeño compartimento secreto y extrajo un objeto envuelto en un paño de terciopelo negro. Lo desplegó con cuidado y reveló lo que contenía. Era un puñal de empuñadura ornamentada, con una hoja delgada y afilada que reflejaba la luz de la lámpara con un brillo frío. Lo sostuvo en su mano, probando su peso. Si has vuelto, Octavio, murmuró, asegúrate de que esta vez estés listo para quedarte, para siempre. La llama de la lámpara osciló con violencia, como si la misma oscuridad hubiera contenido el aliento. Capítulo 7. Un pacto en la madrugada. Venecia despertaba lentamente, envuelta en una neblina que se aferraba a las calles como un velo espectral. La ciudad, aún atrapada en la bruma de la noche, parecía resistirse al alba, como si temiera lo que la luz pudiera revelar entre sus sombras. Las góndolas se deslizaban silenciosas por los canales, y los primeros pescadores comenzaban su faena con movimientos mecánicos, ajenos al drama que se tejía en el corazón de la ciudad. En una de las plazas más apartadas, lejos del bullicio de la Piazza San Marcos, Octavio de Villers aguardaba. De pie, bajo la silueta de un viejo campanario, su figura se confundía con la bruma, como si formara parte del paisaje espectral de Venecia. No había dormido. No podía. Su mente estaba demasiado ocupada con el torbellino de pensamientos que se desataban tras su regreso. Había acordado encontrarse allí, al amanecer. Y aunque las campanas aún no habían anunciado la primera hora del día, su instinto le decía que ella no faltaría a la cita. El silencio de la plaza era absoluto. Solo el lejano murmullo del agua contra las piedras y el ocasional graznido de una gaviota perturbaban la quietud. Entonces, escuchó unos pasos. Octavio no se movió, pero sus sentidos se agudizaron. Entre la niebla emergió una silueta. Ligera, grácil, envuelta en un manto oscuro que contrastaba con su pálida piel. Afrodita. Ella se detuvo a unos metros de distancia, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían contener un océano de emociones contenidas. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Se limitaron a contemplarse, como si intentaran reconocerse en el reflejo del otro, como si los 5 años de ausencia hubieran sido solo un parpadeo en la eternidad. Finalmente, Afrodita fue la primera en romper el silencio. No debiste volver. Su voz era apenas un susurro, pero el peso de sus palabras cayó sobre él como una sentencia. Octavio sonrió levemente. Y sin embargo, ¿estás aquí? La marquesa desvió la mirada, como si con ello quisiera negar la verdad que él acababa de señalar. Viniste anoche, continuó él, con voz más suave. Mila más. No con palabras, pero con la mirada, con tu presencia. Afrodita cerró los ojos un instante y respiró hondo. Te vi, susurró, y fue como ver un fantasma. Octavio avanzó un paso, pero ella retrocedió instintivamente. 5 años, Octavio, su voz tembló. 5 años creyendo que estabas muerto. 5 años construyendo una vida en la que tú no existías. Él la observó con intensidad. ¿Eso es lo que hiciste? Construir una vida. La marquesa titubeó. Mentoni es mi esposo. Mentoni es tu carcelero. Las palabras de Octavio fueron como un filo cortante en el aire.
Afrodita lo miró con una mezcla de rabia y dolor. No sabes lo que dices. No lo sé. Su voz se endureció. He visto su mirada. Lo vi anoche, cuando bajó a recibirte. Vi el veneno en sus palabras, vi cómo te hablaba, como si fuera suya, como si fueras una joya que él posee y que no está dispuesto a perder. Afrodita trago saliva. No necesito que vengas a salvarme. Octavio inclinó la cabeza. No he venido a salvarte. He venido porque todavía no puedo olvidarte. La marquesa sintió que sus defensas se desmoronaban. No digas eso, susurró con voz ahogada. Él se acercó un poco más, con lentitud, con la cautela de quien se acerca a una herida abierta. ¿Por qué me llamaste? Afrodita tembló. No lo sé. Sí lo sabes. Ella levantó la vista, y por un instante, vio en sus ojos la misma pasión, la misma devoción que una vez la hicieron perderse en él. Si Mentoni sabe que nos hemos encontrado. Mentoni ya lo sabe. Un escalofrío recorrió la espalda de Afrodita. Anoche, después de que te fuiste, su voz se quebró. Él me habló de ti. De cómo Venecia entera se llenará de rumores. De cómo te vigilará, de cómo buscará cualquier excusa para. Se detuvo. Octavio estrechó la mandíbula. Dilo. Ella negó con la cabeza. No puedo. Dilo. Para matarte, susurró finalmente. El viento sopló entre las callejuelas, llevando consigo su confesión como un eco funesto. Octavio no mostró sorpresa. No esperaba menos. Afrodita le tomó las manos de repente, con desesperación. Deep-zert. No puedes quedarte aquí. Si Mentoni te encuentra. Él sostuvo sus manos con firmeza. No me iré. Ella intentó liberarse, pero Octavio no la soltó. No me iré, repitió, porque esta ciudad aún guarda secretos. Porque aún hay preguntas sin respuesta. Porque no quiero que sigas viviendo en esa jaula de oro. Afrodita sintió las lágrimas arder en sus ojos. No puedes salvarme, Octavio. Él inclinó la cabeza y le susurró. No me subestimes. El eco de su voz quedó suspendido en la bruma. Entonces, la campana del campanario repicó. Era el alba. Y con ella, el pacto silencioso que acababan de sellar. Capítulo 8. Sombras y sospechas en la mansión. El Palacio Mentoni emergía de la bruma matinal como un coloso dormido, sus torres y balcones envueltos en el tenue resplandor del alba. Dentro de sus muros, la penumbra aún dominaba los pasillos silenciosos, apenas perturbada por el leve crepitar de los candelabros agonizantes. Afrodita caminaba con pasos ligeros, sus ropas aún impregnadas de la humedad del amanecer. El encuentro con Octavio seguía latiendo en su mente, cada palabra, cada mirada grabada con la intensidad de una herida abierta. Sabía que lo que había hecho era una locura. Sabía que al acudir a la cita había cruzado un umbral invisible, del cual no había retorno. Mentoni no ignoraría su ausencia. No dejaría pasar su silencio. Al llegar a su aposento, empujó la pesada puerta de roble y se deslizó dentro. Las cortinas de gasa ondeaban levemente, movidas por un viento imperceptible. En la penumbra, todo parecía inerte, hasta que una voz rasgó el silencio. Saliste muy temprano, mi querida Afrodita. El frío la invadió de inmediato. En la penumbra de la habitación, sentado en un sillón de terciopelo oscuro, estaba Mentoni. No vestía su atuendo de nobleza con el que siempre se mostraba en sociedad. En su lugar, llevaba una túnica de seda negra, holgada y despreocupada. Su semblante, sin embargo, era cualquier cosa menos relajado. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón con una cadencia pausada, como si cada toque marcara el latido de su paciencia. No podía dormir, murmuró Afrodita, evitando su mirada. Curioso, respondió él con una sonrisa helada. Tampoco yo. La marquesa se acercó lentamente a su tocador, fingiendo ocuparse en enderezar un frasco de perfume. Su reflejo en el espejo le mostró su propio rostro, pálido, los labios entreabiertos, el cabello levemente alborotado por la brisa de la mañana. Mentoni se levantó con la elegancia felina que lo caracterizaba y caminó hacia ella con pasos calculados. ¿Dónde estuviste, Afrodita? La pregunta era sencilla, pero la respuesta implicaba un riesgo mortal. Caminé por la galería. Necesitaba aire. Mentoni se situó tras ella, de modo que ambos quedaron reflejados en el espejo.
La diferencia entre ellos era abrumadora. Afrodita, frágil y etérea, con su vestido de tonos marfil, Mentoni, oscuro y sólido, una sombra que la rodeaba con una presencia asfixiante. ¿Y qué viste en la galería?, preguntó él en un susurro. La marquesa tragó saliva. Nada. Solo el amanecer. Mentoni ladeó la cabeza. Curioso, repitió, porque un centinela juraría haber visto una figura encapuchada deslizándose por la puerta trasera del palacio antes de la salida del sol. Afrodita sintió el temblor en sus manos y se obligó a mantenerse firme. Tal vez un ladrón. Mentoni rió suavemente, un sonido sin humor, sin calidez. Tal vez, concedió. O tal vez, era alguien a quien esperabas. Los dedos del marqués se deslizaron hasta el cuello de Afrodita, en una caricia que más parecía una amenaza velada. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de ti, Afrodita?, susurró contra su oído. Esa inocencia que intentas fingir. Como si realmente creyeras que puedes engañarme. La marquesa cerró los ojos, sintiendo el aliento frío de su esposo sobre su piel. No hay nada que engañar, mi señor. Mentoni permaneció en silencio por un momento. Luego, retiró la mano de su cuello y se apartó con una expresión de fingida indiferencia. ¿Sabes? Hay rumores extraños circulando por la ciudad, dijo con aire pensativo. Se dice que cierto hombre, uno que todos creían muerto, ha regresado a Venecia. Afrodita se volvió lentamente para mirarlo. ¿Un hombre? Mentoni sonrió. Sí. Un hombre con un pasado inconveniente. El corazón de la marquesa se aceleró. Los rumores son solo eso, rumores. El marqués se inclinó sobre la mesa y tomó uno de los frascos de perfume. Lo destapó y aspiró su fragancia con aire distraído. Tal vez. Pero lo interesante de los rumores, Afrodita, es que suelen esconder verdades. Y tarde o temprano, esas verdades salen a la luz. Afrodita sintió que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Mentoni dejó el frasco sobre la mesa y se encaminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y la miró con esa sonrisa enigmática que helaba la sangre. Descansa, querida. Hoy será un día muy largo. Y con esas palabras, se perdió en la penumbra del pasillo. La marquesa permaneció en su lugar, inmóvil, con el pulso desbocado. Sabía lo que aquello significaba. Mentoni sabía más de lo que decía. Y si no hacía algo pronto, Octavio corría un peligro mortal. Capítulo 9. El esplendor oculto del desconocido. Las sombras de Venecia se disipaban lentamente bajo la luz matinal, pero en el corazón de la ciudad, en uno de los palacios más ocultos y olvidados, el resplandor era perpetuo. Allí, entre paredes cubiertas de frescos renacentistas y suelos de mármol bruñido, Octavio de Villiers contemplaba su reflejo en un gran espejo de marco dorado. La noche anterior había sido larga. Demasiado larga. Aún llevaba en la piel la humedad del canal, el peso del reencuentro con Afrodita, el eco de sus palabras susurradas al amanecer. Todo en él era un torbellino de recuerdos y advertencias, de peligro y deseo, de certezas que no podía ignorar. Y sin embargo, allí estaba, ajustando el puño de su camisa de lino bordado, preparándose para la farsa que estaba a punto de desplegar. No es prudente lo que estás haciendo, dijo una voz detrás de él. Octavio giró ligeramente el rostro y encontró la figura de Giovanni, el anciano gondolero que lo había albergado la noche anterior, observándolo con el ceño fruncido. Nunca he sido un hombre prudente, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mentoni te está buscando. Giovanni avanzó un paso, con los brazos cruzados. Ha puesto espías en cada esquina, y créeme, no son de los que solo observan. Octavio tomó una copa de cristal tallado y bebió un sorbo del vino añejo que le había servido su anfitrión. Déjalos buscar, dijo con calma. Quiero que me encuentren. Giovanni apretó los dientes. No juegues con la muerte, muchacho. Ya lo hiciste una vez y estuviste a punto de no vivir para contarlo. El rescatador se volvió por completo hacia el anciano y dejó la copa sobre una mesa de caoba. Si hubiera querido esconderme, Giovanni, jamás habría vuelto a Venecia. Pero no estoy aquí para huir. El viejo lo miró con frustración. Entonces, ¿qué pretendes? Octavio deslizó un anillo de sello en su dedo anular y tomó una capa de terciopelo negro que reposaba sobre el respaldo de un sillón. Entrar en la boca del lobo, susurró.
Giovanni lo observó en silencio, comprendiendo lo que estaba a punto de hacer. Vas al Palacio Ducal. Octavio asintió. El Dux ofrecerá una recepción esta noche. Un evento donde estarán los más influyentes de la nobleza veneciana. Incluyendo, por supuesto, Mentoni. El gondolero sacudió la cabeza. Eres un insensato. Soy un hombre con una cuenta pendiente. El anciano suspiró profundamente. ¿Y Afrodita? ¿Qué es ella en todo esto? Octavio sonrió con amargura. Ella es la única razón por la que todo esto tiene sentido. Giovanni lo miró largamente antes de dar un paso atrás y hacer un gesto de resignación. Si piensas caminar sobre brasas, muchacho, al menos hazlo con los pies firmes. Octavio tomó su sombrero y lo acomodó sobre su cabeza con la precisión de un hombre que conoce el juego al que está a punto de entrar. Las brasas nunca me han asustado, Giovanni. Pero el fuego es otra historia. Y con esas palabras, se giró y salió a la mañana veneciana, dejando tras de sí solo el eco de un nombre en su mente. Afrodita. Capítulo 10. Retratos de un amor prohibido. Las luces de los candelabros titilaban en el gran salón del Palacio Ducal, donde la nobleza veneciana se reunía en una de sus fastuosas recepciones. El murmullo de las conversaciones, entremezclado con el sonido de copas de cristal y el eco de un violín lejano, creaba una sinfonía de elegancia y falsedad. Vestidos de seda y brocado ondeaban entre la multitud, mientras las máscaras de los asistentes ocultaban rostros cargados de secretos. La risa fluía con facilidad entre los invitados, pero bajo cada sonrisa se escondía un cálculo, una estrategia, una puñalada velada por el decoro. Y en medio de aquel espectáculo de opulencia y engaño, Octavio de Villers hizo su entrada. Su presencia, como un espectro resurgido de entre los muertos, fue suficiente para que las miradas se desviaran, los abanicos se detuvieran y los murmullos se intensificaran en los rincones oscuros del salón. No era solo su regreso lo que causaba revuelo. Era el misterio que lo envolvía. La forma en que su porte altivo desafiaba las reglas del juego. La sombra de un escándalo que nunca fue olvidado. Desde el otro extremo del salón, Afrodita lo vio. Por un instante, el mundo se desvaneció. Las velas, los reflejos dorados en las paredes, el vaivén de los invitados, todo se convirtió en un murmullo lejano, en un escenario sin importancia. Solo él. Él, de pie entre la multitud, observándola con esa intensidad que una vez le había hecho perder la razón. Sintió como su pecho se contraía. No debería estar aquí. No después de lo que ocurrió aquella mañana. No después de las palabras de Mentoni. Pero allí estaba. Como una promesa incumplida. Como un eco del pasado que se negaba a ser enterrado. Y entonces, él comenzó a avanzar. Cada paso era un desafío al destino. La distancia entre ellos se reducía. Las conversaciones a su alrededor se desvanecían, y su respiración se volvió errática. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para oler la leve fragancia de su piel, Octavio inclinó la cabeza con una reverencia que era demasiado íntima para ser solo cortesía. Marquesa, murmuró con voz aterciopelada. Afrodita traigo saliva. Señor de Villers, respondió, esforzándose por mantener la compostura. Es extraño escuchar ese título después de tanto tiempo. Su mirada se deslizó por su rostro con una mezcla de nostalgia y deseo contenido. Pensé que jamás volverías a pronunciarlo. Afrodita sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Por qué has venido? Preguntó en un susurro. Octavio esbozó una sonrisa apenas perceptible. Porque todavía hay algo en Venecia que me pertenece. Su corazón latió con fuerza. Nada te pertenece aquí, respondió ella, pero su voz carecía de convicción. Octavio alzó una ceja, su expresión reflejando el mismo juego peligroso que compartieron años atrás. ¿Estás segura? Antes de que pudiera responder, una presencia interrumpió su conversación. Querida Afrodita, ¿no piensas presentarme a tu antiguo amigo? El marqués Mentoni había llegado. La tensión en el aire se hizo palpable. Octavio y Mentoni se observaron como dos lobos reconociéndose en la penumbra. La sonrisa del marqués era una máscara de cortesía, pero sus ojos brillaban con una advertencia letal. Afrodita sintió como la sangre se le helaba. Por supuesto, dijo con un hilo de voz. Marqués de Mentoni, permítime presentaros al señor Octavio de Villers. Mentoni extendió su mano con una fingida amabilidad.
Un placer conoceros, señor de Villers. Octavio sostuvo la mirada del marqués y estrechó su mano sin titubear. El placer es todo mío, señor. Las dos manos se encontraron en un apretón que duró un instante más de lo necesario, una prueba silenciosa de intenciones, un choque de fuerzas que solo ellos comprendieron. Espero que vuestra estancia en Venecia sea placentera, dijo Mentoni con una sonrisa gélida. Octavio sostuvo la mirada. Oh, estoy seguro de que lo será. Y en ese instante, todos en la sala supieron que lo inevitable había comenzado. Capítulo 11. El enigma de la copa maldita. La recepción en el palacio ducal continuaba, pero para Afrodita, Mentoni y Octavio, el tiempo había quedado suspendido en un duelo silencioso. La música de los violines, las risas de los nobles y el tintineo de las copas eran solo un eco lejano, un telón de fondo irrelevante para la tensión que se había instalado entre ellos. Mentoni, con su sonrisa calculada y sus ojos afilados, parecía disfrutar del juego tanto como lo dominaba. Afrodita, atrapada entre ambos hombres, sentía el pulso desbocado bajo su piel, el temor de que una sola palabra mal dicha pudiera desencadenar una tormenta. Octavio, en cambio, no mostraba señales de inquietud. Se mantenía erguido, su expresión serena, su porte altivo, como si la sombra del peligro no lo rozara en absoluto. Debo admitir, dijo Mentoni, con su tono suave y peligroso, que vuestra llegada ha sido el tema de conversación en toda Venecia. Octavio inclinó la cabeza con una sonrisa imperceptible. La ciudad siempre ha disfrutado de los rumores. Oh, pero este no es un rumor cualquiera, continuó el marqués. Un hombre que todos creían muerto regresa de entre las sombras, justo cuando menos se le espera. Eso es algo que da mucho de qué hablar. Afrodita apretó los labios, sintiendo como la conversación se enroscaba en torno a ellos como una serpiente lista para atacar. Hay cosas que no pueden permanecer enterradas para siempre, respondió Octavio, sin apartar la mirada. Mentoni tomó una copa de vino de una bandeja que pasaba a su lado y la giró lentamente entre sus dedos, como si analizara la forma en que el líquido reflejaba la luz de los candelabros. Decime, señor de Villers, dijo con aire casual, ¿qué os ha traído de vuelta a nuestra humilde ciudad? Octavio sostuvo la mirada del marqués y respondió con la misma calma estudiada. Asuntos pendientes. Hubo un breve silencio. Mentoni sonrió. Entiendo. ¿Tal vez una deuda no saldada? Octavio se encogió de hombros. Tal vez. La tensión se hacía cada vez más evidente. Los alrededores se volvieron un escenario en el que ambos medían cada palabra, cada gesto, cada mirada. Entonces, Mentoni alzó su copa. Permítime brindaros una bienvenida apropiada, señor de Villers. Octavio tomó otra copa de la bandeja de un sirviente. A vuestra salud, marqués. Y ambos bebieron. Afrodita contuvo el aliento. Porque ella sabía lo que Mentoni era capaz de hacer. Porque ella conocía los venenos que podían deslizarse en una copa de vino sin que nadie lo notara. Y porque el marqués, con su leve sonrisa y sus ojos como cuchillas, sabía que ella lo sabía. Octavio bebió el vino sin apartar la mirada de su adversario. La expectación en la marquesa se convirtió en un tormento, en una espera insoportable. Un segundo. Os, please. Octavio bajó la copa con naturalidad. Nada ocurrió. Mentoni también dejó la suya sobre la mesa más cercana y observó al joven con un brillo peligroso en la mirada. Espero que disfrutéis vuestra estancia en Venecia, dijo con voz baja, apenas audible para ellos dos. Octavio le sostuvo la mirada. Oh, estoy seguro de que será inolvidable. Afrodita sintió como su corazón martilleaba en su pecho. Mentoni le dirigió una última sonrisa y, con la elegancia de un depredador satisfecho, se retiró para conversar con otro grupo de nobles. Octavio, sin embargo, no se movió. ¿Lo envenenó? Preguntó Afrodita en un susurro tembloroso. Él sonrió con ironía. No esta vez. Ella exhaló lentamente, intentando controlar su miedo. No deberías haber venido. Octavio inclinó la cabeza hacia ella, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Y sin embargo, aquí estoy. Afrodita sintió que su respiración se aceleraba. Porque lo que acababa de suceder no era una simple conversación, sino una declaración de guerra. Capítulo 12. Una invitación al abismo. Las velas de los candelabros parpadeaban con un resplandor tembloroso, proyectando sombras danzantes en las paredes del palacio ducal.
El eco de la música y las risas de la nobleza resonaban por los corredores, pero en el corazón del salón principal, una tensión invisible se cernía sobre tres figuras atrapadas en un juego mortal. Afrodita respiraba con dificultad. Su corsé parecía más ajustado que nunca, oprimiéndole no solo el cuerpo, sino también el alma. La conversación entre Octavio y Mentoni había sido una partida de ajedrez donde cada palabra escondía una daga, donde cada mirada desafiaba los límites de la cordura. Ella había visto cómo Mentoni lo probaba. Cómo había dejado caer la duda en la copa de vino, esperando quizás que la sospecha bastara para desestabilizarlo. Pero Octavio no había vacilado. Y eso lo hacía aún más peligroso. Ahora, mientras los invitados se perdían en su propio mundo de intrigas y placeres, Afrodita y Octavio estaban solos. El tiempo parecía haberse detenido. Mentoni no descansará hasta destruirte, susurró ella, con la urgencia de quien intenta salvar a un hombre que ya ha saltado al vacío. Octavio la observó con aquella mirada intensa que la había perseguido incluso en sus noches más frías. No es la primera vez que alguien intenta hacerlo. Afrodita cerró los ojos por un instante, intentando encontrar un resquicio de razón en medio de la locura. Si te quedas, él buscará la manera de matarte. Octavio se acercó un paso, acortando la distancia entre ellos. Si me voy, tú seguirás atrapada en esta prisión dorada. La marquesa sintió que su corazón se encogía. No puedes salvarme, Octavio. Él sonrió con una tristeza oculta. No vines salvert. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, una voz interrumpió su conversación. Parece que la nostalgia es un veneno más lento que el arsénico. Afrodita se tensó. Mentoni estaba de pie detrás de ellos. No había enojo en su rostro. Solo burla. Solo un desafío latent. Señor de Villers, continuó con su tono afilado como una navaja, sería una tragedia que después de vuestro glorioso regreso, os marcharais sin conocer las maravillas de Venecia. Octavio no respondió de inmediato. Pero su mirada no se apartó de la del marqués. Afrodita sintió el peligro vibrar entre ellos. Me honra vuestra hospitalidad, marqués. Oh, por favor. Mentoni sonrió. La hospitalidad veneciana es legendaria. Y a los viejos amigos, siempre les guardamos un lugar especial. Un silencio gélido se instaló entre los tres. Y entonces, Mentoni extendió una tarjeta de invitación lacrada con su sello. Mañana en la medianoche, ofreceré una velada privada en mi palacio. Un encuentro íntimo para aquellos. Sus ojos se clavaron en Octavio con un brillo perverso, que disfrutan de los juegos de la aristocracia. Afrodita sintió que la sangre se le helaba. Octavio no debía aceptar. No podía. Pero cuando el rescatador tomó la invitación y la deslizó dentro de su chaqueta, Afrodita comprendió que la trampa ya estaba tendida, y que Octavio acababa de entrar en ella. Capítulo 13. El eco de una promesa mortal. Las luces de Venecia titilaban sobre la superficie del agua como estrellas atrapadas en la laguna, reflejando el esplendor engañoso de una ciudad que escondía sus secretos entre sombras y canales. La noche se extendía como un velo sobre sus callejones estrechos, sobre los puentes que enlazaban destinos fatídicos, sobre los palacios donde las sonrisas ocultaban traiciones. Y en medio de aquel juego de luces y penumbras, Octavio de Villers sostenía en sus manos la invitación a su posible condena. La caminata desde el Palacio Ducal hasta su refugio en San Zaccaria se le había hecho más larga de lo esperado. No por el trayecto en sí, sino por el peso invisible que ahora cargaba sobre sus hombros. Mentoni había lanzado el guante, y él lo había recogido sin dudar. Las palabras del marqués aún resonaban en su mente. Un encuentro íntimo para aquellos que disfrutan de los juegos de la aristocracia. El mensaje era claro. No se trataba de un simple evento social. Era una advertencia. Un desafío. Un juego mortal donde las reglas ya estaban escritas, y donde él era la pieza clave. Al cruzar la puerta del viejo caserón donde se refugiaba, se encontró con Giovanni, el anciano gondolero que lo había acogido. El hombre lo esperaba sentado junto a una mesa de madera, con una vela temblorosa iluminando su rostro curtido por los años. Octavio dejó la invitación sobre la mesa y se quitó la capa empapada de humedad. Dime que no harás la locura que estoy pensando, murmuró Giovanni, sin apartar la vista del sello lacrado. Octavio sonrió con ironía. Entonces no diré nada. El anciano chasqueó la lengua con impaciencia. Por todos los santos, muchacho.
Mentoni no es un hombre que tolere rivales. Y menos aún un fantasma que regresa para desafiarlo en su propia casa. Octavio se sirvió una copa de vino sin prisa. No soy su rival. Ah, no. Giovanni se inclinó hacia él. Entonces dime, Octavio, ¿qué eres para él? El rescatador sostuvo la mirada del anciano, pero no respondió. Porque la respuesta no era sencilla. Para Mentoni, Octavio era un recordatorio de su propia inseguridad. Un hombre cuya existencia desafiaba la historia que él mismo había construido. Afrodita había sido suya durante 5 años, y sin embargo, nunca la había poseído realmente. Porque en su sombra, en cada rincón de sus recuerdos, Octavio siempre había estado presente. Y ahora, su regreso no solo despertaba viejos sentimientos en la marquesa, también avivaba el odio del marqués. Giovanni suspiró con resignación y se frotó las sienes. Escucha, hijo, si aceptas esa invitación, estarás entrando en la guarida del lobo. ¿Qué demonios crees que pasará una vez que pongas un pie en ese palacio? Octavio giró la copa en su mano, observando cómo el líquido carmesí reflejaba la luz de la vela. Mentoni quiere jugar. ¿Jugar? Giovanni rió sin humor. ¿Sabes cuántos hombres han jugado con Mentoni y han terminado flotando en un canal? Yo no soy como esos hombres. El anciano negó con la cabeza. Eres peor. Porque no tienes miedo. Octavio dejó la copa sobre la mesa con suavidad. Oh, Giovanni, claro que tengo miedo. El gondolero alzó una ceja. Sí. ¿Y de qué, si se puede saber? El rescatador sostuvo su mirada con seriedad. De lo que aún siento por Afrodita. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de verdades que ninguno quería pronunciar. Giovanni exhaló con pesadez. Entonces dime la verdad, Octavio. ¿Por qué has vuelto realmente? El joven apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, como si meditara su respuesta. Porque hay cosas que nunca terminan. Porque hay heridas que el tiempo no cierra. Porque aún la amas. Octavio bajó la mirada. Porque nunca dejé de hacerlo. Giovanni se pasó una mano por el rostro, visiblemente frustrado. No sobreviviste 5 años en el exilio para venir a morir por un amor imposible. Octavio sonrió con tristeza. Tal vez algunas cosas valen la pena, incluso si nos cuestan la vida. El anciano negó con la cabeza y se levantó de la mesa. No puedo convencerte de que te vayas, ¿verdad? No. Giovanni risopló. Yen. Entonces, al menos hazme un favor. Octavio alzó una ceja. El gondolero tomó una daga de hoja fina y se la extendió. No entres desarmado. El rescatador tomó la daga y la sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso de la advertencia en aquel simple objeto. Gracias, Giovanni. El anciano bufó. No me des las gracias. Solo asegúrate de que mañana por la noche, no sea yo quien tenga que recoger tu cadáver del canal. Octavio guardó la daga en su cinturón y tomó la invitación una vez más. La cita estaba marcada. El destino estaba sellado. Y en algún lugar del Palacio Mentoni, un hombre esperaba con una sonrisa letal y un plan que solo el amanecer revelaría. Capítulo 14. El último paso hacia el abismo. La noche caía sobre Venecia con un fulgor traicionero. La ciudad, como una amante de secretos oscuros, extendía su velo de sombra sobre los canales, sobre los callejones húmedos y los balcones adornados con faroles parpadeantes. El agua reflejaba las luces de los palacios como si fuese un espejo del inframundo, devolviendo a la superficie el resplandor de una verdad que pocos querían ver. Pero Octavio de Villers no era uno de ellos. A bordo de una góndola silenciosa, envuelta en terciopelo negro para ocultarlo de miradas indiscretas, avanzaba sin prisa por el gran canal, con destino al lugar donde su destino lo esperaba. El Palacio Mentoni se alzaba en la penumbra como un coloso de mármol, sus ventanas iluminadas con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad envolvente. Desde la distancia, podía escucharse el eco de una música suave, el murmullo de las conversaciones de los invitados y el ocasional estallido de risa contenida. Una velada privada. Una trampa evidente. Y él estaba entrando en ella con los ojos abiertos. El gondolero que lo conducía no hizo preguntas. Había visto demasiados hombres entrar en aquel palacio sin volver a salir. Cuando la embarcación tocó el embarcadero privado, un sirviente vestido de negro se acercó y le hizo una reverencia. El marqués os espera, señor.
Octavio descendió con un movimiento fluido, la daga oculta bajo su chaleco, la mirada serena, como si el peligro no fuese más que una brisa pasajera. El interior del palacio era un espectáculo de decadencia y opulencia. Cortinas de terciopelo carmesí, lámparas de cristal veneciano reflejando una luz cálida, y columnas de mármol pulido que parecían sostener el peso de los pecados de la nobleza. En el centro del salón, rodeado de hombres que bebían y reían con fingida despreocupación, estaba Mentoni. Cuando sus ojos se encontraron, un silencio casi imperceptible se instaló en el aire. El marqués, vestido con un atuendo de seda negra bordada en oro, sonrió con la lentitud de un depredador que ha visto a su presa entrar voluntariamente en su cueva. «Señor de Villers», dijo, alzando su copa de vino. «Me honra vuestra presencia». Octavio se acercó con la misma elegancia medida, sin apresurarse. «No podía rechazar vuestra generosa invitación, marqués». Mentoni hizo un gesto a un sirviente, quien de inmediato le ofreció a Octavio una copa de vino. «Venecia es un lugar de tradiciones», continuó el marqués, «y entre nuestras costumbres más queridas está la de recibir a los huéspedes con una copa de nuestro mejor licor». El aire en la sala se volvió denso. Todos sabían lo que estaba en juego. Octavio tomó la copa con una sonrisa leve. Sería un insulto rechazarla. Y sin titubear, bebió. Afrodita observaba todo desde el otro extremo de la sala. Había llegado con su esposo, como la dama que era, como la joya que Mentoni mostraba ante todos. Pero en ese momento, su estatus, su título, su apariencia de esposa intachable no significaban nada. Porque mientras veía a Octavio beber de la copa que Mentoni le ofrecía, sintió un frío helado recorrerle la espalda. Mentoni jugaba con la muerte, y Octavio parecía dispuesto a jugar con él. Los segundos transcurrieron lentamente. Afrodita observó el rostro de su esposo, buscando cualquier señal de satisfacción, cualquier indicio de que la copa estaba envenenada. Pero Mentoni solo sonreía, disfrutando de la tensión, de la incertidumbre que había sembrado en el ambiente. Y entonces, Octavio dejó la copa sobre la mesa, intacta, como si jamás hubiese contenido veneno. «Excelente vino, marqués», dijo con tono tranquilo. Un leve murmullo recorrió la sala. Mentoni inclinó la cabeza con aparente admiración. Me alegra que os agrade. Pero en sus ojos había algo más. Un destello de sorpresa. De irritación. Octavio lo sabía. Mentoni no esperaba que bebiera sin dudar. No esperaba que aceptara el desafío con tanta facilidad. El juego acababa de comenzar, y el marqués no estaba preparado para perderlo. Afrodita, atrapada entre dos mundos, entendió en ese momento que aquella noche no terminaría sin sangre. Capítulo 15. El destino sellado en veneno y amor. La atmósfera en el Palacio Mentoni se había convertido en un campo de batalla silencioso. La música continuaba, las risas de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas, pero todo era una farsa. En el centro del gran salón, Mentoni y Octavio se enfrentaban sin necesidad de espadas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era un golpe preciso en aquel duelo no declarado. Afrodita, desde un rincón del salón, lo veía todo. Su esposo, calculador y letal. Octavio, desafiante y resuelto. Y en medio de ambos, ella, atrapada en el pasado y el presente, en el amor y el peligro, en la certeza de que la noche terminaría en tragedia. El marqués sonrió con cortesía y extendió un brazo hacia el centro de la sala. Como anfitrión, debo ofrecer entretenimiento a mis distinguidos invitados, anunció. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con un juego de cartas. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Octavio arqueó una ceja. ¿De qué tipo de juego estamos hablando? Mentoni tomó un mazo de cartas de una mesa cercana y comenzó a barajarlas con la destreza de un hombre acostumbrado a la manipulación. Un juego sencillo, respondió. Cada uno tomará una carta. Quien tenga el número más bajo, beberá. Un tenso silencio se instaló en la sala. Todos sabían lo que aquello significaba. Un brindis con la muerte. Afrodita sintió que el aire le faltaba. No era un juego de azar. Era un veredicto disfrazado de entretenimiento. Mentoni dejó el mazo sobre la mesa y extendió la mano. ¿Aceptáis, señor de Villers? Tavio no pestañeo. No dudó. Tomó asiento frente al marqués, con una calma escalofriante, asintió. Por supuesto. La multitud contuvo el aliento.
Mentoni sonrió. Excellent. El juego comenzó. El destino se sellaba en cada carta. La primera ronda fue inofensiva. Mentoni tomó un rey. Octavio sacó un as. El rescatador bebió sin vacilar. La segunda ronda. Mentoni sonrió al ver su dama de corazones. Octavio deslizó su carta sobre la mesa. Un 7. El joven tomó la copa y la vació con la misma indiferencia. Afrodita sintió el terror reptarle por la piel. Mentoni estaba disfrutando el espectáculo. Cada copa lo acercaba más a su objetivo. Parecéis un hombre de resistencia admirable, señor de Villers, comentó el marqués, mientras barajaba las cartas una vez más. Octavio sonrió con ligereza. Algunos juegos requieren paciencia. Mentoni inclinó la cabeza con fingido respeto. Veamos cuánto os dura. Y entonces, llegó la última ronda. El marqués deslizó su carta sobre la mesa. Un 5. La multitud murmuró. Un número bajo. Todos miraron a Octavio. El rescatador tomó su carta con serenidad, sin prisa, y la giró. 2. El silencio fue absoluto. Mentoni había ganado. Octavio tenía que beber. Afrodita sintió un vértigo indescriptible. La copa estaba lista. Preparada. Esperando. Mentoni la tomó y la ofreció con una sonrisa afilada. Me temo que la suerte no ha estado de vuestro lado, señor de Villers. Octavio sostuvo la mirada del marqués y tomó la copa. Afrodita quiso hablar. Quiso gritar. Pero Octavio bebió. El destino cayó sobre él como un velo oscuro. Por un instante, nada ocurrió. Pero luego, un espasmo recorrió su cuerpo. La copa resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. El veneno había hecho su trabajo. Afrodita ahogó un grito y se lanzó hacia él, justo cuando su cuerpo se desplomaba. El salón explotó en un caos de murmullos, pero Mentoni permaneció inmóvil, satisfecho, como un rey que ha dado jaque mate. Afrodita tomó el rostro de Octavio entre sus manos. No, no, por favor. Los labios de Octavio intentaron esbozar una sonrisa. Parece que esta vez sí me ha vencido. Un hilo de sangre resbaló por la comisura de su boca. Pero entonces, ocurrió lo impensable. El rescatador llevó una mano a su chaqueta y sacó una segunda copa. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Octavio, con un esfuerzo doloroso, la dejó sobre la mesa. Mentoni palideccio. ¿Qué significa esto? La voz del rescatador era débil, pero su mirada ardía con un último destello de triunfo. Cuando me serviste la copa, tomé otra, idéntica. La multitud se congeló. ¿Qué hiciste?, susurró Mentoni, con un hilo de pánico en la voz. Octavio sonrió con esfuerzo. Cambiar las copas. Afrodita se llevó una mano a los labios. El veneno no estaba en la copa de Octavio. Estaba en la de Mentoni. El marqués sintió que su garganta se cerraba. Sus dedos temblaron sobre la mesa. El sudor perló su frente. Su respiración se volvió errática. Y entonces, cayó de rodillas. Venecia acababa de presenciar la caída del hombre más poderoso de su aristocracia. Y en los brazos de Afrodita, Octavio de Villers seguía con vida. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de misterio, pasión y destino. Si disfrutaste esta narración, te invitamos a seguir nuestro canal de audiolibros, donde encontrarás más relatos inolvidables. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias que cobran vida a través de la voz y la imaginación. Suscríbete y comparte para que juntos sigamos explorando el poder de la literatura.